Muy buenos días. Para Grupo Codecominter es un gusto contar el día de hoy con su participación. Hoy tenemos un tema muy interesante donde estaremos hablando acerca de aranceles y otros temas que les ayudarán a todos ustedes a no pagar de más impuestos en sus importaciones. Es para mí un gusto presentarles al licenciado Eduardo Francisco López Fuentes, presidente de Grupo Codecominter, agente aduanal, abogado y notario con más de 40 años de experiencia en la parte jurídico-legal aduanera, y dejo el tiempo con el licenciado Eduardo López. Muy buenos días. Agradecemos a ustedes el tiempo que dispensan a este evento. Iniciando la presentación respectiva, decimos lo siguiente: hablar de no pagar impuestos de más en sus importaciones, obviamente estamos hablando de una relación Estado particular, Estado importador, y por supuesto tenemos que hacer un poco de historia, ubicarnos en la historia para entender qué es entonces la institución, cuál es la institución que por excelencia es llamada a participar en la percepción de los impuestos. Primero, debemos decir, en un papel histórico de las aduanas, que el comercio internacional surge a raíz de que los grupos humanos originales, pues cuando entendieron que el autoabastecimiento había superado sus necesidades, entonces encontraron la necesidad de entrar en una relación que permitiera, en todo caso, el trueque o el cambio, y como tal, posteriormente esos excedentes fueron abriéndose en la oportunidad misma en que fue surgiendo el comercio ya entre grupos que se iban formando en aquellas nuevas sociedades. La historia de las aduanas, en todo caso, ya va a surgir con ejemplos como el tema de la India, en donde la India principió ya cobrando impuestos en la importación de vehículos, en la importación de mercancías que no eran originarias de ese país. Con el tiempo, China utiliza justamente el ejemplo de lo que implicaba el cobro de impuestos, cuando en el paso mismo en que se dividía utilizando la ruta de la seda, entonces China cobraba impuestos para la mercancía que tomaba rumbo hacia Rusia y para la mercancía que iba hacia el Mediterráneo, en todo caso a Roma y a la península ibérica, a España. Por el estilo van a ir surgiendo otros ejemplos como Egipto, Siria, en donde ya se empezó a hacer referencia en el cobro de impuestos sobre la base del valor de mercancías. Vamos a ver más adelante, a través de nuestros distinguidos acompañantes en este panel, pues que ellos van a hablar del tema de lo que es el origen de las mercancías y clasificación de mercancías, y un servidor va a abordar el tema de lo que es el valor de las mercancías. Los tres elementos pues van a tener incidencia para llegar a comprender por qué no debemos pagar más impuestos en nuestras importaciones. Esos son los tres puntos, reitero: el valor, la clasificación y el origen de las mercancías. En ese tema decíamos que Siria va a ser uno de los principales, son los pioneros en el cobro de impuestos respecto de aplicando el valor sobre las mercancías en las importaciones. Y así podríamos seguir hablando de otros países como Babilonia en su tiempo, Grecia y Roma. Muy interesante traer a cuenta el tema de Roma, en que los impuestos que en aquellos momentos se cobraban por las importaciones, pues los romanos utilizaban esos impuestos para cubrir los costos de guerra, los costos que ellos tenían que mantener cuando estaban buscando conquistar el mundo.
Y así llegamos nosotros al momento en el que España, que tiene una influencia romana, entonces ya como reino y proyectado hacia sus colonias en toda la América Nueva, resulta que los mismos españoles, la corona cobraba impuestos para tanto para la salida como para el ingreso de mercancías, gracias a la dación de un acuerdo contenido en una emisión emitida por el Papa Alejandro VI en oportunidad de emitir las citadas bulas papales. A través de ellas, entonces, se declaró que todas las partes de la colonia, las distintas colonias formando parte de la colonia del reino, tenía que pagar impuestos tanto en la exportación como importación. Es así entonces, señores, como nosotros encontramos el papel histórico de las aduanas y decimos que después de en la época ya post-independentista, pues nos encontramos con que Guatemala, podríamos pasar a la próxima, Guatemala y Centroamérica, pues después de la independencia vamos llegando a la Primera y Segunda Guerra Mundial para ubicarnos en el tiempo, y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como es del conocimiento de cada uno de nosotros, pues, y la historia sí recoge, hubo una carecía, hubo hambruna, hubo mucha pobreza a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, y por supuesto esto fue generando en su momento que en lo que dice relación a las provincias de Centroamérica, pues ya nosotros para la década de los años de 1934, a través del Tratado de Confraternidad Centroamericana, en 1934 ya los países, una vez que se habían independizado, pues están buscando cómo volverse a reunir, a unir fuerzas, a hacer una unidad en función económica y política. Y entonces decíamos que el 12 de abril de 1934 se signa el Tratado de Confraternidad Centroamericana. En 1947, 13 años después de 1934, cuando se firma el Tratado de Confraternidad Centroamericana, 13 años después ya surge una preocupación a nivel mundial, en donde los países estaban preocupados porque obviamente había una guerra declarada entre las dos potencias, Rusia, Estados Unidos, que se va a conocer como la Guerra Fría. Y entonces en ese momento decide la comunidad internacional conformar lo que es el GATT, suscribir el GATT. Y el objetivo del GATT en sí, como principio fundamental, está el hecho de que se busca la sociedad mundial participe en el comercio, se alcancen mejores formas de vida, mejor calidad de vida de los habitantes de la sociedad de aquellas décadas, la participación y la venta de servicios y el comercio. Y así entonces el GATT lo que viene a hacer es romper el esquema aquel de que el león, el más fuerte, imponía las reglas, y a través del GATT se van a fijar reglas nuevas a nivel mundial, invitándose a la comunidad internacional para que signaran el Acuerdo General de Aranceles de Comercio y Aranceles Aduaneros, el GATT de 1947. En Guatemala, es Centroamérica nuevamente, a través de la Carta de San Salvador del 14 de octubre de 1951, cuando se invita a asignar la Carta de Odeca el 14 de octubre de 1951, y con ello empieza a vislumbrarse un panorama en donde ya los países centroamericanos tienen ya un solo interés, ya las economías internas están cediendo al multilateralismo, y como consecuencia, entonces ya no son los intereses internos los que van a prevalecer, sino son los intereses de toda una comunidad, y en ese sentido surge el Mercado Común Centroamericano, contenido en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, asignado el 4 de julio de 1961. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y luego ya el Protocolo del Cauca, el Cauca I.
Este Cauca 1 pues va a ser firmado el 13 de diciembre de 1963 y a través del Cauca 1 y en función de que para todos y cada uno de los amigos a quienes tenemos el honor de estar compartiendo esta conversación, este conversatorio, entonces el Cauca 1 ya va a establecer una legislación centroamericana, no solamente que ha de aplicar el tema de lo que implica los aranceles que van a estar vigentes, sino también va a aplicar aspectos de las reglas de origen en función de los países que conforman el eje económico centroamericano, así como la legislación que regula el quehacer aduanero. Sobre ese particular, en 1965 entra en vigor el Cauca 1 y el día de hoy, como es del conocimiento de los distinguidos amigos a quienes tenemos el honor de dirigirnos, está vigente el Cauca 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el Cauca en relación a obligarnos a nosotros como importadores o exportadores a observar las leyes? Para principiar debemos decir que en la relación Estado particular es evidente que existen obligaciones y existen derechos. Cuando nosotros como importadores hablamos, por ejemplo, de que nos están ajustando, nos están cobrando los señores de aduana algunos impuestos, nosotros y nos hace incurrir en el error de pagar más impuestos, esa situación deriva de la circunstancia de que muchas veces nuestra inacción a los requerimientos del servicio aduanero hace que se confirmen los ajustes, hace que los recursos que vamos a analizar más adelante pues sean declarados desiertos y como consecuencia las obligaciones tributarias, a veces aún teniendo nosotros como importadores la razón, al no hacer uso de los recursos respectivos, el Estado confirma los ajustes y consecuentemente estamos pagando de más. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos evitar ese tipo de ajustes sobre el particular. Pero cuando nosotros hablamos de los impuestos que percibe la aduana, es evidente que tenemos que encontrar el asidero legal constitucional que sobre el particular establece nuestra Carta Magna. El artículo 135, inciso D, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece nuestra obligación ciudadana, nuestra obligación como personas que formamos parte de un Estado, de cubrir y pagar impuestos. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla con las obligaciones que le corresponden y que manda la Constitución. Ahora bien, ¿qué son esos impuestos? Al decir del artículo 121 de la Carta Magna, encontramos que los impuestos forman parte del patrimonio del Estado. Entonces, cuando la aduana aparece haciendo uso de lo que es la potestad aduanera, cuando nos establece el Cauca que la potestad aduanera en su octavo dice: la potestad aduanera es el conjunto de derechos, facultades y competencias que el Código y su reglamento conceden en forma privativa al servicio aduanero. Pero el servicio aduanero como tal, al servicio aduanero en el artículo 6 del Cauca, del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, establece que está constituido por los órganos de la administración pública de los Estados parte, facultados para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que corresponda y recaudar los tributos. De acuerdo con las normas constitucionales y las normas de orden común que hemos citado, que es el Cauca, cuya historia ya hemos compartido, entonces encontramos que las funciones de la aduana están debidamente arregladas. Ahora bien, estando arregladas las funciones de la aduana, es evidente que la aduana tiene que observar el principio de legalidad, tiene que observar y otorgar el derecho de defensa que le otorga la Constitución de la República a los importadores y por tanto tiene que trasladar, tiene que concederles audiencia, tiene que requerir de ellos informaciones y por supuesto, si ese es un derecho que asiste a los importadores,
es evidente que también nosotros como particulares, como ciudadanos, como miembros de esta sociedad, también tenemos obligaciones que observar. Sobre ese particular, el Cauca, en este sentido, nos va a referir de los 3 elementos esenciales que hablan de lo que son las obligaciones a que están sujetas nuestras importaciones y de donde pueden devenir, por supuesto, los ajustes, que es lo que preocupa a todos, que a muchas empresas muchas veces quiebra por no saber ejercer los derechos de defensa que nos corresponde. Los 3 puntos que decíamos, origen, clasificación y valor, están contenidos en los artículos 41, 42, 43 y 44 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. En este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del arancel de aduanas en cuanto a su aplicación, estamos hablando en el artículo 41, que establece que el arancel centroamericano de importación es el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías. Pormenores sobre el tema del arancel, pues nos lo va a compartir el distinguido amigo, el ingeniero Manolo Gómez, quien se ha de referir sobre particular. El artículo 43 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el otro elemento que incide respecto de esos ajustes que hace la SAT, encontramos nosotros entonces, está sobre el origen de las mercancías, contemplado en el artículo 43 del Cauca. Y finalmente ya hablábamos nosotros respecto de lo que es el valor de las mercancías, aspectos que están contemplados en el GATT, en su artículo 7º, y su acuerdo de aplicación sobre el particular. De esa cuenta entonces que cuando las mercancías son declaradas por el importador, el agente aduanero no hace sino recoger la información que los importadores están proporcionándole y que está contenidas propiamente en los documentos de embarque que se presentan para efectos de la declaración o la autodeterminación de la obligación tributaria. La autoobligación de la obligación tributaria la realiza el propio importador o la realiza el agente aduanero. Por tanto, al obtener la información, al trasladar la información que traen los documentos respectivos, es donde de ahí principia prácticamente el tema de las dudas razonables que le competen y están asignadas por la ley al servicio aduanero. Dudas razonables que puedan derivar de los 3 elementos que ya hablamos. 1 por valor, 2 por clasificación arancelaria y 3 por el origen de las mercancías. Pero ese derecho de defensa que decíamos, que le corresponde al particular, conlleva también la obligación de que hoy en día con la tecnología que está utilizándose gracias a la pandemia, que vino a aligerar el uso, al menos en esta sociedad, y yo diría que en los países menos desarrollados, agilizó su aplicación, y gracias a los desarrollos de los ingenieros de sistemas vienen realizando, pues resulta que esa obligación que tenemos nosotros como importadores implica que debemos coordinar en debida forma con nuestros gerentes de compras, con nuestros encargados de importaciones, de manera que soliciten, y esta es una de las formas de cómo evitar efectivamente no pagar más impuestos en las importaciones, exijan y soliciten de nuestros proveedores la observancia del contenido del artículo 321 del Código Aduanero, del reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Artículo 321. ¿Por qué? Porque el contenido de la factura comercial permite establecer no solamente naturaleza de las mercancías, permite establecer también cuál es el origen de las mercancías, independientemente de que habrá que llenarse o satisfacerse con la presentación del certificado de origen, pero además de eso, el valor de las mercancías. Y entre importador y vendedor somos los únicos nosotros los que sabemos qué es lo que estamos contratando con nuestro proveedor, y consecuentemente la dación de una información fidedigna
de una información completa que observe el contenido del artículo 321 nos va a abrir un espacio tal que disipe las dudas de los señores del servicio aduanero y consecuentemente evitemos no solamente el tema de requerimientos de información, la presentación de información adicional a la declaración, puesto que ya en la factura comercial respectiva ya vienen contenidos esos elementos que son básicos para una correcta declaración aduanera. Si la ley entonces manda que el servicio aduanero tiene que darle audiencia, conceder audiencia de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12, si establece que el particular tiene el derecho de defensa, no menos cierto es que entonces nosotros, como importadores o exportadores, lo que tenemos que hacer es exigir de nuestros proveedores la información completa que solamente nuestro proveedor nos puede dar. Entonces, aquel derecho nuestro de exigir que el Estado cumpla y nos otorgue el derecho de defensa, nos conceda audiencia, simple y sencillamente ese derecho se torna en una obligación, porque dentro de un Estado de Derecho las partes tenemos derechos y tenemos obligaciones, y la mejor forma en que se puede superar esta situación es que ambos actores de esta relación tributaria, importador y Estado, observemos las obligaciones que las leyes de la materia específicas establecen sobre el particular. Reitero, el artículo 321 el artículo 321 del Código del Recauca, reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, establece qué pormenores debe traer la factura comercial y con ello estaríamos disipando el tema de las dudas que son las que generan los ajustes respectivos y consecuentemente los pagos indebidos que muchas veces se tienen que hacer como consecuencia, decíamos, de una inacción de parte de nosotros como interesados. Obviamente, aquel pago de más que se hizo y habiéndosenos requerido información adicional, no la evacuamos. Consecuentemente, la aduana está en el derecho justo de confirmar el requerimiento de información y libra una incidencia. La incidencia, por supuesto, debe ser atacada en su momento. El hecho de no haber hecho uso usted de lo que corresponde a entregar el requerimiento de información y habiendo la aduana librado una incidencia, no implica que su derecho de defensa usted no lo vuelva a tomar en el estado que guardan las cosas al momento mismo en el que usted evacúa la audiencia que le han conferido. Y puede ser inclusive que usted no haya presentado el requerimiento de información, que usted no haya evacuado la audiencia y consecuentemente la aduana emite una resolución la cual confirma el ajuste que usted le formula y no por ello también no deja usted de tener derecho de ejercer su derecho de defensa utilizando el recurso de revisión. Y por supuesto, ahí puede usted aportar todos los elementos que van a desvanecer la duda razonable que al sector aduanero, reiteramos, en función de las acciones privativas que le otorga la ley, tiene derecho a formular a todas las importaciones que estime pertinentes. Si el recurso de revisión, por supuesto, no se interpone, queda firme, ahí sí la misma resolución. Y por supuesto, qué decir, se nos da la oportunidad de accesar al recurso de apelación que es conocido por el Tribunal Aduanero y por supuesto mucho menos vamos a tener oportunidad de acudir al órgano contencioso administrativo y qué decir de la casación y de ser posible, por supuesto, acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, ya que de acuerdo con el protocolo de Tegucigalpa, corresponde a este órgano judicial centroamericano conocer todos los aspectos vinculados con la economía y la política que dice relación con los estados contratantes del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y los distintos protocolos a que nos hemos hecho referencia. ¿Cómo evitar entonces nosotros que no se paguen impuestos de más en sus importaciones? Muy sencillo.
que cada una de las partes, nosotros como importadores, tengamos ese cuidado de exigir a través de nuestros colaboradores en cada una de las empresas que nuestros proveedores cumplan con la observancia estricta del artículo 321 del RECAUCA, y las partes simple y sencillamente van a quedar satisfechas, y por supuesto vamos a estar evitando que nos hagan ajustes. Y gracias, decía hace un momento, a la tecnología que hoy en día está de moda, y gracias al coronavirus, lamentando por supuesto el deceso de cuantos seres humanos congéneres nuestros, el hecho es que gracias a ello hoy los desarrollos tecnológicos permiten que las mismas plataformas puedan ir a recoger esas facturas que nos emiten nuestros proveedores a su lugar de emisión y certificarlas desde el mismo lugar de origen y traerlas y archivarlas en lo que corresponde a al banco de datos de ese desarrollo. Y entonces cuando SAT quiera en su momento hacer los ajustes, sencillamente se acude a ese banco de datos que el desarrollo tecnológico ya posee, que ha ido a traer hasta China, Singapur, a Malasia, a Hong Kong o cualquier parte del mundo, lo trae debidamente certificado, y como consecuencia es un documento que hace plena prueba en el proceso administrativo como en el proceso judicial, y eso evitará desde todo punto de vista que la aduana continúe con su duda razonable y a través de presentarle los documentos debidamente certificados. Ya no es solamente de presentar la factura. Gracias a la tecnología, hoy ya se puede dar por seguro y por garantizada y tener seguridad jurídica en cuanto a que la factura y los datos que contiene efectivamente son fidedignos, contienen una información veraz, real, y como consecuencia, pues está el Estado en la obligación a su observancia y tiene que atender a los valores y datos consignados, porque de acuerdo al principio de la buena fe contenido en el Código de Comercio, la misma como documento de crédito contiene la factura, contiene los elementos que formalizan, legalizan y dicen verdad en la relación comercial entre comprador y vendedor. En lo que dice relación al artículo 7º del GATT, recordemos que el valor se aplica sobre productos sujetos a derechos de aduana, establece el artículo 7º del GATT, o a otros cargos, y esto es muy importante que nosotros como importadores tengamos presente. Ese concepto del artículo 7º del GATT, que dice que el valor se aplica sobre productos sujetos a derechos de aduana o a otras cargas, por tanto no incluye los impuestos interiores o cargas interiores causados a la internación del país consumidor. Es decir, no creamos nosotros que por el hecho de que viene una factura hoy en día y refleja un valor CIF, pero hay ciertos costos que a veces no están consignados en la factura. Por eso la tecnología debe servir de base para darle una trazabilidad a cada una de las operaciones que hacen vendedor y comprador, para que sobre esa base la información que en un momento dado requieran los señores de SAT, pues ya tengan el respaldo respectivo, y con ello evitemos las incidencias a que hemos hecho referencia. No quiero abusar más del tiempo de ustedes, solo voy a conceder seguidamente el tiempo a nuestra distinguida la licenciada Shirley Michelle Sandoval, quien se ha de referir a ustedes sobre el tema del origen de mercancías. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del día de hoy. Estamos viendo este tema tan interesante de cómo no pagar impuestos de más. A continuación tendremos la participación de la licenciada Michelle Sandoval. Ella cuenta con 14 años de experiencia en la parte de SAT, Guatemala, en la parte aduanera. Es además abogada y notaria y catedrática universitaria.
Dejamos el tiempo a la licenciada Michelle Sandoval. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Excelente, gracias. Sí, continuando con el artículo 321 del RECAUCA, es importante indicarles que para continuar con los beneficios que la propia ley establece, el origen de las mercancías. ¿Cómo puedo yo beneficiarme de un certificado de origen establecido en el artículo 321 del RECAUCA? Bueno, primero es importante saber que el origen de las mercancías es donde esta mercancía es producida, ¿sí? Con eso yo puedo saber si puedo yo otorgar, si esa mercancía se puede beneficiar de una tasa arancelaria preferencial. En ese sentido, es importante indicarles que de acuerdo al artículo 43 del RECAUCA, establece que el origen de las mercancías, la determinación, ámbito de aplicación, criterios para la determinación y demás procedimientos relacionados con el origen de las mercancías centroamericanas se efectuarán conforme lo establecido en el reglamento. Bueno, eso en función, o ese artículo 43 de esa primera parte, le vamos a hacer una anotación en el artículo 186 del RECAUCA. ¿Por qué? Porque, para resumir, me dice que las mercancías originarias de Centroamérica van a gozar de una preferencia arancelaria de acuerdo a lo establecido en el reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías. Adicionalmente a esto, en el segundo párrafo del artículo 43 establece que en lo relacionado con el origen de mercancías de terceros países con los cuales el Estado parte haya suscrito o suscriban acuerdos o tratados comerciales internacionales, bilaterales o multilaterales, se aplicarán las normas contenidos en los mismos. Claro, en los mismos se refiere a los acuerdos comerciales. Ya para entrar un poquito en materia, es importante indicarles que los acuerdos comerciales están divididos, para una mejor comprensión, en acuerdos de alcance parcial y tratados de libre comercio. Bueno, un acuerdo de alcance parcial, a la fecha tenemos 4 acuerdos de alcance parcial. Está el acuerdo de alcance parcial Guatemala-Ecuador, Guatemala-Cuba, Guatemala-Belice y Guatemala-Venezuela. Para este último hay una especial anotación. ¿Por qué? Porque este último se ve beneficiado únicamente Guatemala, porque era una ayuda que Venezuela prestaba a algunos países que estaban en desarrollo. Ahora bien, si pasamos al siguiente bloque, que son los tratados de libre comercio, a la fecha tenemos 7 tratados de libre comercio. Bueno, ¿y cómo evitamos nosotros, o cómo podemos nosotros gozar de esa preferencia arancelaria? Bueno, haciendo un uso correcto de lo que establecen los acuerdos comerciales. Ya comprendimos que los acuerdos comerciales están divididos en 2, acuerdos de alcance parcial y tratados de libre comercio. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés, el DR-CAFTA. Adicionalmente a esto tenemos el acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica. Tenemos el de México, Taiwán, Colombia, Chile, República Dominicana y Panamá. Por ejemplo, ¿cómo hago un buen uso de un tratado de libre comercio? Dentro de los acuerdos comerciales hay un capítulo desarrollado denominado procedimientos aduaneros. En este procedimientos aduaneros nosotros encontramos el correcto llenado de un certificado de origen. Bueno, ¿y dónde está la base legal del correcto llenado del certificado de origen? Primero lo encontramos en el propio tratado. Normalmente este está desarrollado en el capítulo 4 y también se encuentra las reglamentaciones uniformes y las directrices comunes. Por ejemplo, si nosotros hablamos del llenado de un certificado de origen, este debe apegarse al instructivo de llenado. ¿Por qué? Porque esto nos permite presentarlo de una manera correcta ante el servicio aduanero. Adicionalmente a esto es importante, hay una anotación especial para el acuerdo de asociación. Bueno, ¿y cuál es esa anotación especial? Tenemos que para el acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica, en este no le denominamos certificado de origen, se le denomina prueba de origen. Una prueba de origen
hace las veces del certificado de origen, que es ese documento que me permite a mí gozar de la preferencia arancelaria, sin perder de vista cuáles son los requisitos que éste debe de cumplir. ¿Para qué? Para que al momento del despacho aduanero, finalmente nosotros podamos gozar de esa preferencia arancelaria. Entonces, ya llevamos desarrollado el tema de valor, ya llevamos hasta ahorita una parte de origen de las mercancías y finalmente van a abordar el tema de clasificación arancelaria. Estas tres son base para que ustedes puedan gozar de todos los beneficios, claro, dentro del marco de la ley, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, si nosotros hablamos, yo les decía a ustedes del acuerdo de asociación, la prueba de origen hace las veces de los certificados de origen. Una prueba de origen, entonces, puede usted presentar para gozar de los beneficios que Europa le da, puede presentar un certificado de circulación denominado EUR1 o una prueba de origen. Bueno, ¿y cuáles son esas diferencias? Las diferencias son que cuando no pase de un monto establecido, usted puede presentar una prueba de origen, eso sí, debe de llevar un código de exportador autorizado. Ahora bien, si ustedes quieren presentar un certificado de circulación EUR1, lo puede hacer. Ahí no hay un límite que le establezca el propio acuerdo de asociación. También es importante, por el tiempo, les quiero también hablar del tema de la incorporación de Panamá. La incorporación de Panamá, Panamá se incorpora al subsistema en el año 2013. ¿Por qué una incorporación? Porque no todo fue negociado. Recuérdense que antes nosotros teníamos un tratado de Centroamérica-Panamá y cuando este se suscribe al subsistema, este pasa a formar parte del subsistema, hay algunas cuestiones que no podían pasar con todo, digamos, con toda la desgravación arancelaria. No podía pasar con todos los beneficios. Por eso existe y por eso le llamamos, ustedes encuentran una incorporación de Panamá. Finalmente, entonces, ¿cómo yo gozo de una preferencia arancelaria sin perder ese trato arancelario preferencial? Bueno, primero debo de ajustarme a lo establecido en el propio Tratado de Libre Comercio o bien en el propio acuerdo de alcance parcial. Una vez yo me establezca todos los requisitos establecidos, no debería de tener o presentar incidencias al momento de la presentación ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque yo ya he cumplido previamente con lo que establece el instructivo de llenado. Entonces, también se dice que el origen de las mercancías yo lo voy a poder determinar a través de una verificación de origen. Esto es bien importante porque en la aduana no se puede determinar el origen de las mercancías. Lo que se determina en la aduana al momento de la verificación física y documental es si procede o no el otorgamiento de ese trato arancelario preferencial. Es importante que ustedes no pierdan de vista qué va en cada uno de los pasos que se están indicando. Porque entonces, si se tiene duda de dónde está trayendo esa mercancía, esa importación, de dónde se está realizando, se debe de iniciar un proceso de verificación de origen. Entonces, ¿puedo yo gozar de esa preferencia arancelaria? Sí, muchas veces y de acuerdo a las desgravaciones arancelarias, algunos acuerdos comerciales ya están alcanzando un 0%. Entonces, si nosotros presentamos de una manera correcta y apegados a lo que establece el propio acuerdo comercial, la incidencia, esa incidencia al momento del despacho es mínima. Es mínima porque entonces ya vamos nosotros con todos los requisitos que se exigen al momento de estar llenando los certificados de origen. Recordemos entonces que a la fecha tenemos 4 acuerdos de alcance parcial y 7 tratados de libre comercio.
esos tratados de libre comercio son muy similares en su estructura de acuerdo al capítulo que lo desarrolla. Abordé un poquito el tema del acuerdo de asociación porque es uno de los últimos que cobró vigencia para el Estado de Guatemala. Y adicionalmente a esto tiene una diferencia porque no le llamamos, recordemos, certificado de origen, sino prueba de origen. Esa prueba de origen se divide en dos, es un EUR1 o una declaración en factura. También abordé el tema de incorporación de Panamá porque la incorporación de Panamá también es la fecha, va muy similar a la fecha del acuerdo cuando cobra vigencia el acuerdo de asociación, que es en el año 2013. Entonces, recordemos que finalmente el artículo 321 del RECAUCA establece que los documentos que acompañan a la declaración de mercancías está dentro de la factura, el documento de transporte, también se encuentra el certificado o certificación de origen de mercancías cuando proceda. ¿Por qué cuando proceda? Porque si yo quiero gozar de esa preferencia arancelaria de algún país parte que Guatemala tenga suscrito y vigente un tratado de libre comercio, entonces sí es procedente presentar el certificado de origen para poder gozar de la preferencia arancelaria. Entonces, dejo en este momento el espacio al ingeniero Manolo. Muchas gracias. Quisiera presentar al ingeniero Manolo Pisquí Gómez. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en recursos humanos, trabajó más de 10 años en la parte de aduanas en SAT, es agente aduanero también, y él estará trayendo la tercera parte de este foro acerca de no pagar más impuestos en sus importaciones. Le dejamos el tiempo, ingeniero. Muy amable, Luis, muchas gracias. Que les agradezco por esta oportunidad de dirigirme a un público selecto. Veo que tuvimos muy buena aceptación. Qué alegre ver a bastantes personas interesadas en el comercio exterior en Guatemala. Y ya el Lic López ha abordado con bastante profundidad el tema de la historia, de los fundamentos legales y del tema de la valoración, algo de los recursos. Ahora vamos a platicar un poco relacionado a la clasificación arancelaria. ¿Qué hacer si todo lo que hemos platicado, hablar del origen, hablar de la valoración, si no se conoce exactamente qué es lo que estamos importando? Y cuando me refiero a qué saber exactamente, es que hay dos conceptos que se deben separar. Es decir, los conceptos comerciales y el concepto arancelario. Cuando nos referimos a clasificación arancelaria, a una merceología, a un análisis muy detallado de la mercancía desde el punto de vista del interés de la aduana, a veces difiere un poco del tema comercial como lo hemos conocido. Entonces, lamentablemente, pues no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, queremos dejarle un poco la inquietud a ustedes, al público, de que pues sigamos indagando en estos temas. Vamos a mencionar entonces que parte de conocer la mercancía es, uno, que lo conozca realmente el fabricante para que pueda brindarle los insumos a las personas que realizan la declaración aduanera. La DUCA, o comúnmente llamado como póliza. Póliza fue el nombre correcto hace ya varios años. Ahora normalmente le decimos declaración aduanera o DUCA por sus siglas. Entonces, uno de los puntos importantes que se deben transmitir en esta declaración aduanera por parte del agente de aduanas es el inciso arancelario. El término fracción arancelaria se utiliza en México. Acá con nosotros en toda Centroamérica el nombre correcto es inciso arancelario y actualmente en Guatemala consta de 10 dígitos. Pero ¿cómo llegamos a
a determinar este código aduanero, este código arancelario, este inciso arancelario? Pues iniciamos desde el punto de vista de la merceología. Es un término que realmente no está reconocido aún por el diccionario de la Real Academia, sin embargo, sí se considera de uso común dentro del ámbito aduanero. Y la merceología, pues como su etimología lo indica, que viene de los vocablos merce, merz y logos. Logos lo hemos visto en muchísimos otros conceptos, que es el estudio de, y merz viene de temas como mercari, comprar, mercancía relacionado con los negocios. Entonces, realmente de lo que estamos hablando es del estudio de la mercancía como tal. Pero, ¿desde qué punto de vista? Lo estamos viendo desde el punto de vista de su naturaleza, origen, composición, uso, considerando también la estructura, la forma, el proceso de obtención. Y pues aquí nos vamos a adelantar un poquito en el tema del proceso, porque resulta que no siempre es fácil obtenerlo, no siempre es fácil llegar a la información que se requiere. Por ponerles dos ejemplos así rapiditos, hablemos del acero. Cuando un importador, el empresario, que va a importar unos perfiles, unas vigas de acero, pues entonces él lo define simplemente como una viga de acero, pero arancelariamente se requiere conocer la composición química exacta de ese material. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el porcentaje de boro, el porcentaje de cromo, porque dependiendo del porcentaje de cromo, de boro, el porcentaje de carbono, vamos a conocer si es un acero aleado, si es un acero no aleado, si es un acero inoxidable. Hay definiciones muy específicas de este tema. Otro tema muy cercano allí es el tema de las láminas, que por lo general un empresario nos dice, pues voy a importar láminas, pero se requiere conocer, hacer un análisis merceológico de la mercancía y entender de qué forma fue obtenida. Y eso muchas veces no se tiene a la mano, que si fue laminado en frío, que si fue laminado en caliente. Entonces, incluso muchas veces, como es una cadena de suministro bastante larga, que el fabricante se lo vende a un distribuidor mayorista, el distribuidor mayorista se lo vende a un distribuidor más a detalle, entonces se pierden esos procesos. Otro ejemplo también importante es el tema de los químicos, que por lo general hasta el usuario final, hasta el comprador, lo único que se obtiene es una hoja de seguridad. Es decir, que sirve para identificar el riesgo que se corre al manipular ese químico. Sin embargo, allí no viene detallado la composición, en parte porque muchas veces pues, es un secreto comercial, es un secreto industrial, pero no se obtiene la información merceológica, arancelaria, que requiere la aduana para determinar. Por lo tanto, entonces comenzamos con un análisis merceológico, análisis análisis o identificación de la mercancía desde el punto de vista que ya hemos mencionado. Es decir, responder a unas preguntas que la mayoría de personas que ha escuchado acerca de clasificación arancelaria, pues ya ha oído, pero es importante tenerlas siempre a la mente. Y estamos hablando de tres preguntas básicas, ¿verdad? Son extremadamente básicas. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? ¿O cuál es su uso o función? Y vean que las tres preguntas no siempre van a ir orientadas a la misma mercancía. ¿Por qué? Porque pensemos en si van a importar un animal para una mascota, un animal para vender, pescaditos de adorno, es decir, cualquier animal que esté vivo. Sementales, hay muchísimas formas, muchísimas variedades de animales que se pueden importar vivos. Entonces, ahí, pues, si no se importa la pregunta ¿qué es?
pero ¿será que nos importa de qué está hecho? O sea, de músculos, pelambre, no tiene sentido esa pregunta en esa mercancía. Sin embargo, para algunas otras mercancías sí es muy importante el de qué está hecho. Por ejemplo, si yo les digo, clasifiquen arancelariamente un cuchillo, bueno, todo el mundo, el 98% de las personas tal vez piensa rápidamente en un cuchillo jamonero, un cuchillo mango de madera, hoja de metal, pero ¿qué hay si yo les digo, no, es un cuchillo para cortar verduras? ¿De qué está hecho un cuchillo para cortar lechuga? Que sirve para que no se amargue, para que no adquiera ese óxido que caracteriza al sabor amargo de la lechuga. Pues de plástico. Eso recientemente se acaba de descubrir o de aplicar. Entonces es diferente. Un cuchillo va en cierto lugar y un cuchillo, de plástico, y un cuchillo metálico va en otro punto. Tenemos que conocer exactamente la mercancía y cuál es su uso o función. Pensando también en el ejemplo de un cuchillo rapidito, pues existen los cuchillos que son para untar, arancelariamente hablando. Quizás alguien piense, pues un cuchillo necesariamente debe tener filo. No, resulta que arancelariamente hay una definición para cuchillos para untar, para mantequilla incluso, y que están clasificados de una forma diferente. Entonces se les invita, si están en el área de la empresa privada, pues que tengan bastante más acercamiento con el personal que les maneja el tema de aduanas, o bien que pues indaguen un poquito más con el fin de obtener un objetivo común, que es el de evitar pagar de más. ¿Y de qué forma evitamos pagar de más? Pues primero, el proveedor debería enviarnos la información adecuada. ¿Sí? Deberíamos nosotros también conocer, nosotros me refiero a importadores, comerciantes, distribuidores, es decir, la persona que esté en relación con el comercio internacional. Deberíamos conocer qué preguntas hacerles al proveedor, qué datos deberíamos requerir, y eso pues solamente se va a saber teniendo un poco de idea de cuáles son las preguntas que requiere a nivel merciológico. Entonces, luego, pues una vez que tenemos el conocimiento de la mercancía concretamente, entonces ya podemos hablar del otro concepto, que es clasificación arancelaria. Es decir, que primero analizamos la mercancía de manera pues a detalle, sus características naturales, el contenido, lo que ya hemos platicado, y luego entonces ya empezamos a hablar un poco de clasificación arancelaria. ¿Y qué es clasificación arancelaria? Pues clasificar significa ordenar, ¿verdad? No podemos, si a alguna persona pues que no sabe leer, le decimos, por favor, ordéneme este cúmulo de libros, este contenedor de libros, pero me lo ordena por orden de autor y por tema que se está tratando. La persona no lo va a poder hacer porque no conoce el criterio de clasificación. Es decir, no puede llevar a cabo esa clasificación porque él no sabe leer, no conoce las características de los criterios, es decir, dónde va este autor, dónde va este otro, y así, ni por orden alfabético, de ninguna forma lo podría él ordenar. Y así podríamos encontrar otros ejemplos. Es decir, que no podemos clasificar lo que no podemos conocer, lo que no podemos asignarle un criterio. Entonces, los criterios de la clasificación de mercancías está dada por su naturaleza, por la naturaleza de la materia constitutiva, por la composición, el contenido, por el uso, si se trata de maquinaria, si se trata de aparatos, que en ese caso, en el caso de una maquinaria para sublimar, por ejemplo, pachones, que ahorita lo estábamos viendo, resulta que no importa si está hecho de acero, si está hecho de acero no aleado, acero aleado, sino que cuál es su función, cuál es su aplicación
correcta. Si es de uso manual, si es de uso electrónico, si es de uso mecánico. Entonces empezamos a hablar del uso de aplicación, que allí no nos interesa la pregunta de qué está hecho. Sin embargo, sí es importante hacerla, porque en la medida que vamos aprendiendo y vamos conociendo los criterios para cada una de las mercancías, entonces es más fácil llegar al inciso arancelario, que es el objetivo final de la clasificación arancelaria. ¿Por qué es importante la clasificación? Bueno, el webinar que hoy nos ocupa es orientado a no pagar de más. Es decir, que el sistema armonizado, o el que se conoce como el sistema su nombre correcto, completo, es Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, está desarrollado, está ordenado y es de carácter de uso mundial. Podemos decirlo mundial porque la Organización Mundial de Aduanas, que alberga más o menos a 180 y pico de 84 países, todos ellos aplican y manejan el 98% del uso. Solo hay algunos otros países que legalmente no están adscritos, digamos, a la OMA, pero sí utilizan la misma metodología. Entonces, por eso se dice que el sistema armonizado es utilizado en un 98% del mundo. ¿Y qué significa que esté utilizado? Que va a ser el mismo número hasta cierto punto en todos los países. ¿Por qué decimos que solo hasta cierto punto? Hace unos minutos yo les decía que en Guatemala clasificamos a 10 dígitos. Eso es un cambio relativamente reciente, pero el tema de la clasificación a nivel mundial debería ser igual a 6 dígitos. En todas partes del mundo debería ser igual a 6 dígitos. Un pachón de plástico debe tener el mismo código arancelario, que se va a llamar subpartida, porque empezamos a hablar ya de capítulos, empezamos a hablar de partidas, empezamos a hablar de subpartidas, pero no nos da el tiempo, entonces solo vamos a parafrasear un poquito los términos. Con el debido respeto de las personas, pues obviamente veo hay unos nombres conocidos que ya han bregado bastante por el tema del comercio, entonces con el respeto de ustedes vamos a parafrasear estos datos. Entonces hablamos de que en todo el mundo a 6 dígitos el código arancelario es el mismo, es decir, la subpartida arancelaria. Vamos a encontrar algunas excepciones, quizás porque México hasta finales del año pasado adoptó la 6ª enmienda. Ya vamos a entrar nosotros a la 7ª, pero la 6ª enmienda fue ahora en diciembre, si no estoy mal. Entonces, quiere decir que ¿a qué nos referimos con una enmienda? El sistema armonizado, que es de carácter mundial, ya lo dijimos, sufre unas modificaciones a cada 5 años, que le llamamos enmiendas. ¿Qué significa? Los cambios han ido evolucionando, la tecnología va evolucionando, las cámaras fotográficas. ¿Cuántos de ustedes, es más, conocieron, porque veo ahí algunas personas jovencitas, cuántas personas conocieron una cámara que usara rollos? Kodak dejó de fabricar rollos hace ya varios años. Entonces, las cámaras fotográficas ya han ido, no es que no se puedan clasificar, sino se han trasladado a otro inciso arancelario. Las máquinas de escribir, solo los que estudian derecho quizás todavía les pidan una máquina de escribir mecánica, pero de allí las nuevas generaciones ya no las van a conocer. Entonces, ese tipo de cambios pues son importantes para el comercio. Todo está orientado al comercio. Entonces, los últimos cambios, por ejemplo, estamos hablando de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, porque son parte de los cambios tecnológicos. Entonces, es importante tener en mente el tema de las enmiendas. Y, regresando al tema, hablamos de que a 6 dígitos va a ser lo mismo. Luego, a 8 o 10 dígitos, ya depende de los países, para que puedan ellos manejar sus propias estadísticas. Y ahí entra otro tema importante. Aparte de pagar menos, pagar correctamente, el tema es la estadística, saber qué importa cada país,
cuánto importa. Las enmiendas en mucho tienen un componente muy importante estadístico, es decir, que en la séptima enmienda hubieron unos cambios importantes en el tema de los peces, la clasificación de carpas y hablando de pescados, ¿verdad? Entonces uno pregunta, ¿pero eso en qué afecta? Resulta que en el sudeste asiático sí es muy importante porque ayuda a conocer el proceso de temas de alimentación. Entonces, si no es por acá, pues es en alguna parte del mundo que tiene alguna connotación importante el tema de las enmiendas. Van cambiando. Los últimos cambios también tuvo que ver con químicos que apoyen el tema de la ecología. Entonces, habiendo hablado ya que el sistema armonizado es de aplicación mundial, que es a 6 dígitos, debería ser igual en todas partes del mundo, que recibe actualizaciones importantes a cada 5 años. Ahorita ya está entrando en conocimiento a la séptima enmienda, que ya entrará en un par de años quizás. Caemos entonces a el tema de la importancia de la clasificación. Decíamos que es importante porque nos ayuda a la estadística, y luego es importante porque nos permite conocer el impuesto exacto que se debe pagar. Ya lo mencionaba el López hace un momento, hablaba del artículo 41, 42 y 43, la licenciada mencionaba el 43 que le corresponde a origen, pero en el 41 es donde menciona el tema del arancel centroamericano de importación. Y este es el libro grande que nosotros en Guatemala, en Centroamérica, conocemos como SAC, y es el anexo A de otro documento muy importante, del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Es parte y es un resultado de lo que él mencionaba de los temas de integración centroamericana. Este anexo A contiene una serie de códigos que está ordenado de igual forma que el sistema armonizado, solo que ya incluye los dígitos que hemos mencionado que cada país dispone. Entonces tenemos ya el SAC, y este SAC está ordenado de una forma que va de lo más general a lo más específico. Por poner un ejemplo, pensemos en el capítulo 39, que es el de los plásticos. Entonces, en las primeras partes del capítulo 39 está la materia prima, están luego los productos intermedios y por último están los productos ya terminados, ya de uso listo para el consumidor. Entonces también es importante notar que los productos, la materia prima, en muchas ocasiones, no podemos generalizar, pero sí mencionar que es un dato casi general, que la mercancía, la materia prima, pues no paga impuestos. ¿Por qué? Porque es para apoyar el comercio, para apoyar a la empresa guatemalteca en este caso. Y luego los productos intermedios, entonces ya empiezan a pagar un poco de impuestos, ya empieza a pagar de 0, pasamos a 5, a 10, ok, entonces ya empieza a pagar más los productos terminados. Con esto queremos dar, bueno, la verdad que podemos seguir hablando. Hemos hablado tres series de 4 horas de clasificación arancelaria y aún quedan preguntas. Lo que queremos trasladarles es que es importante conocer su mercancía, conocer el sistema armonizado, conocer el sistema arancelario centroamericano y conocer lo importante que es la clasificación para la generación ¿Alguien está haciendo comentarios? Daniela, se le activó su micrófono. Bueno, dicho esto, les agradecemos su tiempo. Gracias. Este es el inicio de una relación. Esperamos que sea... Sí. Daniela Cifuentes nos ayudaría con apagar su micrófono, por favor. Ok. Con esto, pues le cedo la palabra al ingeniero Bravo para ver si hay alguna pregunta o algo que pues no hayamos abordado de manera muy puntual. Tenemos un par de minutos y vamos a agradecerles a todos su atención. Muchas gracias, ingeniero Manolo. Es un gusto para nosotros. Vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Hay una pregunta que ya ingresó por acá que
se refiere al tema de exposición de la licenciada Michelle Sandoval con relación al acuerdo de asociación entre Centroamérica y Reino Unido. Antes de darle el tiempo a la licenciada, queremos invitarlos a que nos puedan visitar en nuestra página de internet, codecominter.com, donde podrán obtener más información acerca de la empresa, los servicios que ofrecemos, y también ofrecemos un chat en vivo en la parte inferior de la página, donde también podremos ir aclarando temas más puntuales. Entonces le damos el tiempo a la licenciada Michelle Sandoval. Sí, muchas gracias. Veo acá, bueno, estoy dando lectura. Jorge Pozuelos nos escribe. ¿Pueden por favor hablar un poco del acuerdo de asociación entre Centroamérica y el Reino Unido? Sí, el Reino Unido, se retira de la Unión Europea y entonces se da el acuerdo entre permítame un segundo, permítame por favor. Se da el acuerdo por el que se establece una asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica. Sí, les comento que, por ejemplo, en algunas consultas del arancel integrado en la página oficial de SAT ya se encuentra y lo pueden encontrar con el código, si le podemos llamar así, UK. Es muy similar al acuerdo de asociación en materia de origen, que es lo que estamos desarrollando en este momento. Está manejando de igual manera un tema de prueba de origen, ¿sí? Entonces, a la fecha, si usted consulta la página del Ministerio de Economía, aún aparece pendiente. Sin embargo, si hace algunas consultas, ya aparecen las consultas en el arancel y lo identifica con UK. También veo acá, si el código de exportador reemplaza la emisión del certificado de origen. Vea, lo que sucede es de que cuando sobrepasa los 6.000 euros la declaración en factura, el certificado, entonces usted debe, si usted presenta una declaración en factura, debe de colocar el código de exportador autorizado. Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar el certificado de origen como un EUR1 o una declaración en factura. La declaración en factura cuando sobrepase el monto establecido en el acuerdo de asociación. Entonces, en este caso, también tenemos el tema de bilateral y multilateral. En estos casos, por ejemplo, se tiene la experiencia con el tema del DR-CAFTA, por sus siglas en inglés, que es un tema multilateral, porque en una de los propios textos establece cómo funciona el tema de la multilateralidad en función de la operación. Eso es un tema bastante amplio para desarrollar, lo cual por el tiempo no puedo tomarme en este momento, pero sí podemos decirle la experiencia con el DR-CAFTA por sus siglas en inglés. Hay una última por acá y me dice que quiero información de importaciones desde México aplicando el TLC. Tengo el inconveniente con el DAI que según se está exento, pero los importadores me quieren aplicar el IVA más el DAI. Tengo que pelear mucho con ellos y buscar en la tabla. Bueno, no sé si esto se refiere por el tiempo, les digo, esto creo que se refiere a las listas de, no sé si por los cambios que hemos tenido a partir de enero con la sexta enmienda, no sé si es por ahí. Entonces, en ese caso, la sugerencia es visitar la página oficial del Ministerio de Economía. Bueno, con esto, muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Como dijo el ingeniero Manolo, es un grupo muy selecto. Muchísimas gracias por su atención. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Bravo. Gracias. Queremos agradecerles por su participación el día de hoy en este webinar e invitarlos una vez más a que puedan visitar nuestra página
codecominter.com, donde también a través del chat que hemos implementado podrán hacernos llegar algunas otras consultas, ver los servicios que ofrecemos actualmente para nuestros clientes y conocer nuestras empresas socias como son Consultores Jurídico-Aduanales, Corsinsa y Bicom. Para Grupo Codecominter ha sido un gusto contar el día de hoy con su presencia y esperamos contar con ella en un próximo evento.